de no asistir a alguna ceremonia, no, se cansó existencialmente de tener 2000 años en su espalda la Iglesia. Entonces esta situación, yo lo que planteo es que reclama otros protagonismos históricos, que es necesario que aparezcan otros protagonismos ante este desgaste del pensamiento eurocéntrico. La crisis de este eurocentrismo nos genera la pregunta sobre qué espacio de la Iglesia se va a hacer cargo de dirigirla en esta etapa. Si Europa no es, ¿quién va a ser el espacio geopolítico que se va a encargar de conducir la Iglesia de ahora en adelante? Entonces, empiezo por el descarte. África es un boom de vocaciones. En África están apareciendo vocaciones de una manera, es el continente que más está creciendo. Bueno, ustedes ya lo deben saber, tenemos ya un seminarista africano. Hay gente que quiere seguir viniendo de África, lo que pasa es que se lo va tomando despacio el tema. Y para que yo les dé una idea, en Nigeria, uno de los seminarios, hay muchos, uno de los seminarios tiene 500 seminarios. El seminario de Córdoba, que es uno de los más viejos del país, tenía hace 2 años 8. 500 seminaristas en Nigeria en uno de los seminarios. Entonces, bueno, África es un boom de la vocación. Es increíble cómo está entrando el catolicismo, pero su cristianismo es relativamente muy reciente. Digamos, no tiene más de 100 años. Por supuesto que los primeros conquistadores que llegaron a Europa, sobre todo que iban a buscar esclavos en realidad, llevaron la idea, la semilla del cristianismo, pero ahora se ha destapado realmente desde hace 100 años África. Pero ¿qué pasa? Le falta maceración, le falta la estabilidad que da el tiempo, porque en África por ahí hay cosas raras, se mezcla con el animismo, entra gente que está casada con varias mujeres. Digo, África todavía le falta esa maceración que da el tiempo, esa estabilidad. Asia también está mostrando un sólido crecimiento del cristianismo. Hay lugares donde el cristianismo, por ejemplo, en la India, en Corea del Sur también está creciendo de manera terrible. Asia también muestra un muy sólido crecimiento del cristianismo, pero las comunidades cristianas que hay en cada país no tienen todavía el peso ante las enormes poblaciones como son India, China y otros. Es decir, en India están apareciendo vocaciones a Europa, en China están perseguidos. China está viviendo lo de las primeras épocas del cristianismo, con los sacerdotes viviendo 10 años, 20 años, 30 años en la iglesia. Y eso está trayendo un crecimiento. Ahora bien, un crecimiento que en China son 12 o 13 millones de católicos ante 1000 y pico millones de habitantes. Es decir, crecemos una barbaridad. En la India también hay vocaciones sacerdotales para hacer dulce, pero son 900 millones. Todavía no podemos teñirlo a esos países de cristianismo. Si bien es tierra de misión, tierra de martirio, la están pasando muy mal. El cristianismo parece que encuentra su fermento en la persecución, digo, este es el dato central, pero todavía no está en condiciones de cambiar enormes poblaciones como son la de India y China. Solamente queda entonces América, con sus 5 siglos de cristianismo, en condiciones de tomar la posta para conducir la iglesia. No solamente por cuestiones de antigüedad en la fe, que tengamos 500 años, sino porque América tiene importantes novedades que ofrecer a la humanidad. A ver, América es el único continente que se incorpora al mundo ya evangelizado. Digamos, no tuvo que pasar como Europa por el pensamiento filosófico de los griegos, después pasar por
el paganismo de los romanos, pelear en Roma y hacerse cargo, después las invasiones de los bárbaros, que entre otras cosas dejaron el arte gótico, el arte godo en Europa. Es decir, nosotros cuando aparecemos al resto del mundo, aparecemos como el primer continente que, visto desde donde lo vemos nosotros, es evangelizado de sus orígenes. Sobre todo porque es muy interesante la manera que los habitantes originarios de América reciben la fe. La reciben de una manera no hostil, la reciben de una manera que la aceptan totalmente. Es muy interesante ese clic de que nosotros somos el primer continente que se une al mundo ya evangelizado. Hay una tesis muy conocida que sostiene que el mundo está incompleto sin América. Esto es interesantísimo. Esto lo maneja mucho la gente que está en la línea de nuestro Papa Francisco. El mundo no estaba completo en todos los sentidos hasta que apareció América. Esto se verifica, se ve, consta en cuestiones, por ejemplo, materiales, como el aporte que hizo América de la papa, del maíz y muchos otros elementos que ayudaron para terminar con la cíclica hambruna que asolaban Europa. Hasta que no llega la papa y el maíz, que lo provee, es originario de nuestra tierra americana, hasta que no llega eso a Europa, Europa tenía cada tantos años una hambruna espantosa donde moría el 15, 20, 30% de la población. Esto permitió, cuando lo adoptan los europeos, los franceses, los españoles, a la papa la adoptan, permitió regular de manera tal que los procesos de hambruna no se repitieran. Miren, nada más de qué estamos. Otro aporte que hizo Europa, que hizo América Europa, fue financiar, o sea, en lo material, financiar, pagar la revolución industrial que hace Europa. Esta revolución industrial se hizo con el flujo del oro y la plata que fue sacada del Nuevo Mundo. ¿Cómo fue esto? Los españoles, los holandeses, pero sobre todo los españoles, llevaban flotas de oro y plata a Europa, pero caravanas que los ingleses de paso se saqueaban los barcos, ya lo conocemos los ingleses como son. Taladraron todos los cerros aquí en Bolivia, en Perú, en México, y se llevaron cifras pavorosas de oro y plata a Europa. ¿Qué pasó? Los españoles, muy metidos en guerras religiosas y propio del espíritu español, no la usaron a esa plata y a ese oro para desarrollar España. Se dedicaron a comprar cosas hechas a los ingleses y a los holandeses, que entonces ellos con esa plata barata que traen y ese oro hacen la revolución industrial. ¿Se entiende esto? La plata que financia el gran salto de la humanidad que fue la revolución industrial fue posible por el oro y la plata que se llevan los europeos de África. Estos son dos simples ejemplos. Yo me reí un día porque le decía, miren, uno de los platos españoles que es la polenta, italiano, no tiene nada de italiano. Le digo, porque el maíz es americano, el tomate es americano y el chocolate es americano. ¿Cómo hubieran los suizos desarrollado esos tan ricos chocolates que tienen si no estaba América prohibida? Digo, el aporte que ha hecho en todo sentido material América fue enorme, irreversible para el resto de la humanidad. Pero, a pesar de la importancia de estos aportes que detallé como ejemplo, no fue lo más importante que dio América. América fue una especie de gran laboratorio en el que se iba amasando, configurando un aporte inédito, nuevo para la Iglesia. Era la propuesta de un modelo de convivencia en el cual había lugar para todos. Era una propuesta que integraba, no que dividía. Este era el gran aporte que estaba gestándose